Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lección. Estamos en la lección 3 del cuaderno que se llama Escritos Sagrados número 4. Escritos Sagrados número 4, lección número 3. Que tiene por título El Apocalipsis, segunda parte. Ya iniciamos, o concluimos más bien la semana pasada, la primera parte de este tema del Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar la segunda. Vamos a aprender el verso para memorizar, que es el mismo, entonces vamos a recordarlo. Quien no lo sabe, bueno, ahorita lo aprenderemos. Se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, que dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí lo recordamos? ¿Ya lo recordamos? Bueno, vamos a repetirlo 3 veces, todos juntos, hasta donde dice de esta profecía. ¿Sí? Vamos a dividirlo en 2. Entonces la primera parte la repetimos todos juntos 3 veces. Dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Nuevamente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Otra vez: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sí, ya lo aprendimos? ¿Alguien quiere decir esta primera parte del verso? A ver, nuestra hermana, le prestan un micrófono, por favor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Gracias. ¿Alguien más lo quiere decir? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Gracias, hermana. ¿Alguien más por último? Y ya pasamos a la segunda parte. Nuestra hermana, bueno, primero de este lado nuestra hermana y después nuestra hermana Verónica de este. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Gracias. Bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía. Muy bien. La segunda parte dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 3 veces todos juntos. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora sí vamos a decirlo 2 veces completo, hasta la cita. Apocalipsis 1:13. Comenzamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. La última vez todos juntos. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Ahora, si alguien lo quiere decir completo. ¿Quién lo dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen. Bienaventurado el que lee y los que oyen Sí, las palabras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque y guardan no, que siga otro. A ver, ¿alguien más? Y ahorita nuestra hermana.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bienaventurado el que lee y los que guardan y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. ¿Quién más? Nuestra hermana Verónica dice, primero de este lado, nuestra hermana. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las palabras en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Gracias. De este lado, nuestras hermanas también. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de estas profecías y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. ¿Alguien más lo quiere decir? A nuestro hermano Daniel. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien, gracias. ¿Alguien más lo quiere decir? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. ¿Quién más? Sí, nuestra hermana. A ver si ahora sí. Bienaventurado el que lee y los que guardan y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Sí, nuestro hermano Caleb. Bienaventurado el que lee y oye esta profecía y guardan lo que está escrito, porque el día está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. Veo que nos falla la primera parte, ¿verdad? Creo que la semana pasada comentábamos. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Es decir, uno es el que lee y los demás oyen. ¿Por qué? Porque comentábamos que cuando se escribe la Biblia, cuando se escribe este libro, no era muy fácil que todos tuvieran una copia, ¿verdad? Como ahora decimos, traigo aquí mi Biblia y todos la tenemos, ¿verdad? Cada uno de ustedes la trae. En los tiempos que se escribió la Biblia, no era tan fácil tener una copia de ella. Se escribía en rollos, pero no todos lo podían tener. Entonces, uno era el que leía y todos los demás escuchaban. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Sí, entonces esto nos ayuda a recordar cómo está escrito aquí, para recordar un poco mejor el verso. ¿Alguien más lo quiere decir? ¿O lo decimos todos juntos? Allá atrás nuestra hermana Erika. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:13. Amén. Gracias. Sí, hermano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Gracias. Si no hay alguien más que lo quiera decir, lo decimos todos juntos. Todos juntos. Comenzamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Apocalipsis 1:3. Amén. Muy bien. Bueno, ahora, por último, antes de iniciar la lección, vamos a recordar los libros. Ya nos aprendimos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora sí ya los podemos decir completos. Pero vamos a decirlo todos juntos una vez y después, si alguien los quiere decir, también lo podrá hacer. Comenzamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien. ¿Alguien los quiere decir? Sí, nuestra hermana, allá atrás. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera de los Corintios, segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más los dice? ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, gracias. ¿Alguien más los quiere decir? ¿No? Bueno, si no, nadie más los dice, vamos a iniciar con la lección. Ya tenemos nuestro cuaderno. Estamos en la lección número 3, el Apocalipsis, segunda parte.
Dice, por los motivos señalados en la lección anterior, la Iglesia de Oriente no admitió el Apocalipsis en el canon hasta el siglo V. Dice aquí, por los motivos señalados. ¿Alguien recuerda cuáles fueron esos motivos? ¿Por qué no se le aceptaba el libro de Apocalipsis dentro del canon? Ya dijimos que el canon es la lista de libros aceptados como inspirados. Porque ya hemos visto que, aparte de los 66 libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, se escribieron algunos más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Evangelios, libros de los Hechos, e incluso Apocalipsis, ya veíamos 10 Apocalipsis aparte el Apocalipsis de Juan. Entonces se tenía que ir seleccionando. La Iglesia lo hizo, ya lo hemos dicho, no fue un concilio, sino la Iglesia iba aceptando los libros guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Iba aceptando los libros que formaron el canon, pero, como dice aquí, el Apocalipsis costó mucho trabajo que fuera aceptado. ¿Por qué? Dice aquí, por los motivos señalados en la lección anterior. ¿Cuáles fueron esos motivos? Sí, hermana Verónica. Bueno, en la lección anterior dice que no se aceptaba que el Apocalipsis fuera de Juan el apóstol, en virtud de que el escritor no se había titulado apóstol. Antes se creía que había sido escrito por otro Juan, al que llamaban el anciano. Varios conocedores del siglo III rechazaban el Apocalipsis, considerándolo como un libro destituido de razón. Dionisio, discípulo de Origen, año 250 después de Cristo, consideraba que el Apocalipsis no había sido escrito por Juan, sino por Cerinto. Muy bien. Entonces ahí nos dice que se creía que el Apocalipsis, o se tomaba el Apocalipsis como un libro, dice ahí, destituido de razón. Es decir, que no le encontraban, podemos decir, lógica, ¿verdad? Ya hemos mencionado que al estar escrito en figuras, pues seguramente les costó mucho trabajo poder comprenderlo. Actualmente decimos lo mismo, es un libro que confunde mucho a las personas, ¿verdad? Mencionábamos, cuando alguien escucha la palabra Apocalipsis, ¿qué se imagina? Destrucción, el fin del mundo, dice nuestra hermana, bestias. E incluso le quieren dar ese significado a la palabra Apocalipsis. ¿Pero qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Revelación, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con todo lo que se imagina la gente, de la llegada de un anticristo, de una persecución, de destrucción, de terremotos, guerras. Todo eso es lo que se imaginan las personas cuando escuchan la palabra Apocalipsis. Y seguramente era lo que pasaba en el principio, ¿verdad? Veían que hablaba de bestias y hace 8 días comentaba, creo que nuestro hermano Antonio, que le comentaban que tal vez en ese tiempo, en los tiempos que se escribió el Apocalipsis, realmente existían bestias como las que describen ahí. Es que la gente todo lo quería tomar de manera literal como está escrito, sin comprender que todo eso son figuras. ¿De qué habla el Apocalipsis? Sí, habla en figuras, pero ¿qué es lo que nos narra el Apocalipsis? Ya lo habíamos mencionado. El Apocalipsis es la historia de la Iglesia, desde que se inició con nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de Cristo. Pero es la historia de la Iglesia, que sí se va contando a través de figuras, y decíamos, eso es lo que confunde a las personas. Y por eso, como leía nuestra hermana, en ese tiempo al Apocalipsis, a este libro, se le consideraba un libro destituido de razón, y por ese motivo costó mucho trabajo que fuera aceptado dentro del canon. Dice aquí, la Iglesia de Oriente no admitió el Apocalipsis en el canon hasta el siglo V, razón por la cual el libro de Apocalipsis no se encuentra en las antiguas versiones siríacas, y entre ellas la de Peshitta. Por su parte, el canon Muratori contenía el Apocalipsis de Pedro, por lo que en Occidente se fue estableciendo poco a poco hasta ser reconocido, y ya para el año 367 después de Cristo, Atanasio ya lo conocía dentro del canon, es decir, ya existía dentro del canon.
Sin embargo, la idea más aceptada hasta ahora es la de que Juan el apóstol fue el escritor del Apocalipsis. Sí, entonces dice aquí, versiones antiguas no tienen el libro del Apocalipsis porque no se aceptaba. Y menciona aquí versiones siríacas, entre ellas la Peshitta. Esta Biblia, no sé si han escuchado hablar de ella, es una Biblia pues muy, ¿cómo podríamos decir?, reconocida, muy aceptada, pero que se escribió en arameo, por eso se le conoce como las versiones siríacas, ¿verdad? Que es el arameo. Entonces en esas versiones que se escriben en arameo no se aceptó el libro del Apocalipsis. Dice aquí que fue hasta el siglo V y que incluso se aceptaba el Apocalipsis de Pedro. Ya mencionábamos, en la lección anterior nos menciona 11 Apocalipsis. Nos menciona el de Pedro, el de Tomás, Esteban, 3 Apocalipsis de Pablo, 2 Apocalipsis de Juan, aparte del conocido, el Apocalipsis de los patriarcas y el Apocalipsis de los profetas. Bueno, había más libros y dice aquí que el que se aceptaba era el de Pedro. El de Juan no, porque ya también lo leía nuestra hermana. No se tenía la seguridad de quién lo escribió. Se creía que fue ese hombre llamado Cerinto, que ya comentábamos un poco de él, hasta que se aceptó y se reconoció que fue escrito por el apóstol Juan. Y de esa manera poco a poco fue siendo aceptado dentro de la iglesia y quedó dentro del canon ya como lo conocemos actualmente. ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Sí? Si alguien le presta un micrófono o... Nada más era si estaba el Apocalipsis de Pedro, ¿por qué causa no se habrá aceptado este libro de Apocalipsis? El Apocalipsis de Pedro, ¿por qué no se habrá aceptado? Bueno, dice aquí que al principio sí se aceptaba, pero después ya quedó fuera del canon. ¿Por qué motivo? Pues tendríamos que leerlo, ¿verdad? Pero lo que siempre se ha buscado y para aceptar algún libro dentro del canon es que no haya contradicción con los demás libros. Leíamos en las primeras lecciones, cuando iniciábamos este estudio de escritos sagrados, que la Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años, 15 siglos, para que fuera escrita por diferentes autores, aunque todos fueron israelitas, todos fueron judíos, pero en 15 siglos, pues es mucho tiempo, ¿verdad? Diferentes autores con diferentes profesiones, pero no hay ninguna contradicción entre ellos. No hay nada que contradiga, por ejemplo, de una de las cartas del apóstol Pedro, que contradiga alguno de los profetas en el Antiguo Testamento, sino que todo lo confirma, es decir, se van complementando. Por eso libros que fueron escritos quedaron fuera. Podemos mencionar los libros de los Macabeos, podemos mencionar los libros el libro de Tobías, y todos esos libros que ahora llamamos apócrifos. Si los leemos, vamos a darnos cuenta que ahí sí hay contradicciones con lo que ya está escrito en la Biblia. Por lo tanto, no fueron aceptados. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Hay más cartas que se escribieron. No todas fueron aceptadas. Ya dijimos, se escribieron algunos libros del Apocalipsis, pero si los leemos nos damos cuenta que tienen algunas contradicciones con lo que ya está escrito en la Biblia. Entonces, ese era uno de los principales motivos por el cual los libros no eran aceptados, eran rechazados. Entonces, todos los libros de la Biblia concuerdan entre sí, aunque sean diferentes estilos, sean libros de profecía, libros de historia, libros, sean cartas, sean libros poéticos, no hay contradicción entre ninguno de ellos, sino que todos concuerdan, todos se complementan. Entonces, esos eran los motivos por los cuales algunos libros quedaron fuera del canon, porque en ellos sí había contradicciones. Enseñaban cosas que los demás libros que ya habían sido aceptados no enseñaban o eran contrarios, ¿sí?
Entonces, esos eran los motivos por los cuales los libros fueron rechazados, algunos de ellos. ¿Algún otro comentario? Sí, hermana, le prestan el micrófono a nuestra hermana, por favor. Haz un comentario, hermanos. Como decía el hermano, hay quien no entendía el Apocalipsis. Si para el mismo Juan no era comprensible, muchas cosas no las entendió. Nada más escribió lo que se le reveló. Entonces, si Juan no lo entendió, mucho menos los demás. Y bueno, varias profecías, ¿no? También que están en el Antiguo Testamento no se comprendieron hasta el momento en que se estaban cumpliendo, otras hasta después. Entonces, como era incomprensible, entonces dice el hermano, ¿de qué frase utilizó? ¿Se utiliza ahí? Destituido de razón. Ajá, o sea, ¿qué es eso de que caballo rojo, ¿no? Caballo negro. Bueno, negro sí, pero los otros colores como que sí. Y luego los que tenían cabellos de mujer y bueno, animales así raros, ¿no? Con 7 cabezas, 10 cuernos. 10 cuernos, ¿cuándo se ha visto esto, no? Entonces ellos no lo entendían, no, pues queda fuera. Nada más que el Espíritu de Dios los guió y pues siempre sí lo aceptaron. Sí, como dice nuestra hermana, tal vez ni los mismos escritores lo entendían. Recordemos, por ejemplo, el libro de Daniel, que dice, se le da la orden, sella estas palabras hasta el tiempo del cumplimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Sella estas palabras. Que no lo podían comprender. Dice, hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces ya, conforme se fueron cumpliendo, se fueron comprendiendo. ¿Sí? Entonces, todo eso fue lo que causó mucha confusión. Y la confusión continúa. La confusión continúa y del libro de Apocalipsis se han sacado enseñanzas, que pudiéramos decir doctrinas, pero completamente contrarias a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se ha podido comprender. Bueno, ¿continuamos o tienen algún otro comentario? Siguiente párrafo dice: según el mismo escritor, confiesa ser Juan, haciéndose compañero con todos los hermanos de la tribulación, siendo llevado a la isla de Patmos. Apocalipsis 1:9. ¿Alguien quiere leerlo así, nuestro hermano? Un micrófono, por favor. Dice Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llamaba Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahí mismo él se presenta, ¿verdad? Dice, yo, Juan, vuestro hermano. Pero aún así había esa confusión. Ya veíamos que había quienes creían que no lo escribió Juan, el apóstol, sino tal vez algún otro Juan, o incluso se da el nombre de una persona llamada Cerinto. Permítame tantito. A ver, perdón. Bueno, decíamos, se da el nombre de Cerinto. Aunque aquí en el mismo libro del Apocalipsis se menciona, se presenta el escritor y dice, yo, Juan, vuestro hermano. Sigue diciendo, esta isla se encuentra en el mar Egeo, como a 20 millas, es decir, 32 kilómetros al sur de Samos, llamada hoy en día Pasmosa, y 24 millas de Asia Menor. A ver, se apagaron, ¿verdad? Bueno, si nos pueden buscar un mapa para ponerlo aquí, de Patmos, de la isla de Patmos, para ubicarnos, porque bueno, aquí nos está diciendo, o nos está dando la distancia, ¿verdad? Pero para ubicarnos un poco mejor, si nos los pueden poner, si encontramos allí una imagen, dice, esta isla se encuentra en el mar Egeo, como a 20 millas, es decir, 32 kilómetros al sur de Samos, llamada hoy día Pasmosa, y a 24 millas de Asia Menor, usada por los romanos como lugar de destierro para los criminales. ¿Se apagó? Bueno. Vamos a esperar un momento también para que se pueda ver en la pantalla, gracias.
y a ver si nos encuentran una imagen de la isla de Patmos. Dice aquí que esta isla se usaba como un lugar de destierro que usaban los romanos, es decir, a los criminales los enviaban a esa isla. Se dice que era una isla muy desértica y pues ahí los enviaban a realizar algunos trabajos. Y entonces al apóstol Juan también lo enviaron a ese lugar, y él dice, por causa de la palabra, es decir, recordemos que en ese tiempo la iglesia fue perseguida por el imperio. Entonces el apóstol también sufrió esa persecución, y uno de los castigos que recibió él fue precisamente ser llevado a esa isla, donde estuvo aproximadamente 1 año y medio. Durante ese año y medio es que él recibe la revelación de este libro, lo que ahora conocemos como el Apocalipsis. Durante esos 18 meses él recibe la revelación y lo escribe. Ya después de pasado ese tiempo, regresa. Él, dice la historia que estuvo en Éfeso, fue obispo en la iglesia de Éfeso, entonces regresa para seguir atendiendo a la iglesia. ¿Sí tendríamos alguna imagen? Sí, ahorita nos las ponen para ubicarnos un poco, ya que nos está mencionando aquí la distancia que hay del mar, dice al sur de Samos. Bueno, para ubicarnos, ahí está Patmos. ¿No habrá otra que nos ubique más con el Asia Menor para ver la distancia? Porque esa es la isla, ¿verdad? Así se encuentra la isla, esa es la isla, pero entonces para una donde veamos la distancia que hay con el Asia Menor. Recordemos que las 7 iglesias a las que se le envían las cartas se encontraban en el Asia Menor. En ese lugar, decíamos, se encontraba el apóstol Juan y es enviado a la isla de Patmos. A ver si encontramos una imagen. Bueno, si mientras la buscan, ¿alguien tiene algún otro? Ya la encontraron. Ahí creo que está marcado con rojo las iglesias a las que se les envía la carta en el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, ¿verdad? Y también ahí vemos un punto rojo donde dice Patmos. Entonces esa es la distancia a la que se encontraba. Vemos que la ciudad más cercana a Patmos es Éfeso, de las 7 iglesias a las que se les envía la carta. Entonces la más cercana es Éfeso, que decíamos, la historia dice que ahí estuvo el apóstol Juan. Él era el encargado, el obispo de aquella iglesia, y de ahí fue llevado a Patmos. Saliendo de Patmos, él puede regresar a Éfeso y continuar con su trabajo. Bueno, gracias. Era únicamente para ubicarnos y ver un poco la distancia que hay entre la isla y las ciudades. ¿Algún comentario que tengan? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno, ya nos dice aquí que esta isla era usada por los romanos como lugar de destierro para criminales. Y dice, allí fue llevado Juan por el año 95 después de Cristo, por orden del emperador Domiciano. Algunos críticos, como Tertuliano, piensan que pudo haber sido llevado en los tiempos de Nerón, y otros más, como Orígenes y Clemente, no mencionan el nombre del tirano que ordenó llevar a Juan a esta isla. Bueno, aquí nos está mencionando el año 95 después de Cristo, pero ya veíamos que una de las dudas que había de que Juan hubiera escrito el Apocalipsis es la diferencia en el griego que usó para la carta, para la epístola o el Evangelio y el Apocalipsis. Dice que en el Apocalipsis se usaron muchos hebraísmos y en el Evangelio que escribió el apóstol Juan es un griego más puro. Entonces por eso había esa duda, y decíamos que eso pudo ser porque primero escribe el Apocalipsis, entonces por eso su griego no era muy, ¿cómo podríamos decir? Muy extenso, ¿verdad? Por eso metió muchos hebraísmos.
Y cuando escribe el Evangelio, ya el griego que usaba era mucho mejor. Entonces, pero aquí nos está mencionando el año 95, en los tiempos del emperador Domiciano, pero también nos menciona que hay quienes dicen que fue en el tiempo de Nerón, es decir, años antes. Nerón estuvo como por el año 60, ¿verdad? Aproximadamente. Y dice que y otros más como Orígenes y Clemente no mencionan el nombre del tirano que ordenó llevar a Juan a esta isla. Entonces pudiéramos decir que el Apocalipsis se tuvo que escribir antes del año 95, porque esa fue también la fecha aproximada en la que se escribe el Evangelio. Y si ya vimos en la lección anterior que el Apocalipsis se escribe antes, pues entonces tal vez no fue en los tiempos de Domiciano, sino en los tiempos de Nerón, cuando Juan es llevado a la isla de Patmos. ¿Algún comentario que tengan? ¿Algún dato que tengan sobre esto? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Otra de las causas por la cual se complicó el reconocimiento del Apocalipsis para ser aceptado en el canon es el estilo literario del escrito, el cual está formado casi todo por figuras muy complicadas para su interpretación y realización. Sí, lo que comentábamos, ¿verdad? Son figuras, figuras que a la gente le cuesta trabajo comprenderlas, principalmente porque muchas veces lo quieren tomar de manera literal. Por ejemplo, se dice que en el trono hay 4 animales, y todos se imaginan que allá en el cielo existen esos 4 animales, con alas, alabando a Dios. Incluso dicen que son los serafines, ¿verdad? Y se imaginan que realmente hay 4 animales allá en el cielo, en el trono de Dios. Se imaginan 24 ancianos también, que realmente están allá sentados. Y decíamos, todo eso es lo que ha causado confusión, y como dice aquí, es este estilo literario que es en figuras, lo que ha causado mucha confusión en el libro del Apocalipsis. Dice, el cual está formado casi todo por figuras muy complicadas para su interpretación y realización. Y esto es algo importante, ¿verdad? La interpretación. ¿Cómo podemos nosotros, o la iglesia de Dios, cómo ha podido interpretar el Apocalipsis? Bueno, podemos decir guiados por el Espíritu de Dios, pero también tomando como base la misma Biblia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios? Vamos a buscarlo. Déjeme ver qué capítulo es, creo que el 12 o 13. Déjeme buscarlo. Primero a los Corintios, capítulo 14, verso 32. ¿Alguien que lo encuentre y lo quiera leer? Primero a los Corintios, capítulo 14, verso 32. Dice, el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. El espíritu de los profetas se tienen que sujetar a los profetas, es decir, para interpretar las profecías del Apocalipsis, ¿en qué nos tenemos que basar? En los profetas, ¿verdad? En la misma Biblia. La misma Biblia es la que nos va a dar la interpretación de las figuras que hay en el Apocalipsis. Y decíamos, ese es el error que cometen muchas personas, que le quieren dar otras interpretaciones. Incluso se quieren basar en culturas muy diferentes a la cultura hebrea, diciendo es que tal pueblo decía esto y este pueblo decía aquello, y quieren revolver culturas paganas con la interpretación de la Biblia. Y por eso tienen interpretaciones muy equivocadas. Pero aquí lo dice, el espíritu de los profetas se tiene que sujetar a los profetas, es decir, a lo que ya está escrito, y la misma Biblia nos va a dar la interpretación. Y la iglesia de Dios, siendo guiada por el Espíritu de Dios, es como lo ha podido ir interpretando, ha podido comprender todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. ¿Sí? ¿Algún otro comentario que tengan antes de continuar? ¿No? Bueno, sigue diciendo aquí
Al expresar Juan en su introducción las cosas que han de suceder presto, algunos pensaban que pronto vendría el fin y el establecimiento del milenio y la ciudad santa. Sin embargo, no indica que todo iba a empezar y terminar en poco tiempo, porque al adentrarse en sus figuras presenta 7 iglesias, capítulos 2 y 3, 7 sellos, capítulo 5, verso 1, 7 trompetas, capítulo 8, verso 2 al 6, 3 ayes, capítulo 8, verso 13, 3 intervalos de tiempo de 1260 días, en figuras de 3 tiempos y medio y 42 meses. Capítulos 11, verso 2 y 3, capítulo 12, versos 6 y 14 y capítulo 13, verso 5. Y presentó en la sexta trompeta, capítulo 9, 5, un tiempo indeterminado, indicando con esto que todas las minuciosas figuras encerradas en cada planteamiento ya hecho no se realizarían en pocos años, sino hasta que se consumiera o terminara lo que llamamos tiempo. Tiempo es un trozo de la eternidad sometido a una estructura de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, estaciones, años, siglos y milenios. Bueno, entonces dice aquí que Juan inicia, ¿verdad? De sus primeras palabras fueron las cosas que han de suceder presto. Y muchos pensaban que todo se iba a cumplir ya en esos momentos. Incluso, si recordamos, cuando Jesús sube al cielo, sus discípulos le hicieron una pregunta. ¿Qué le preguntaron? ¿Restituirás el reino de Israel en estos tiempos? Él le contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que Dios tiene en su sola potestad. ¿Por qué? Porque pensaban que Cristo iba a regresar pronto. También, si recuerdan, hemos visto que por ese motivo los evangelios se escribieron 30 años, 40 años después de Cristo, después de que murió y resucitó. ¿Por qué no se escribieron en ese momento? Porque pensaban que Cristo iba a regresar pronto, pero se dieron cuenta que pasaban los años y no regresaba, y es cuando se comienzan a hacer los escritos, los evangelios, y los apóstoles mandar cartas, y bueno, en este caso el libro del Apocalipsis. Se pensaba que ya no iba a pasar mucho tiempo para que Jesús regresara. Entonces también cuando dice aquí las cosas que han de suceder presto, pues todos creían que ya pronto se iba a pasar todo esto que está escrito, y que no iba a pasar mucho tiempo, que Cristo iba a regresar pronto. Incluso el apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pedro a este respecto? Dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en los tiempos del apóstol Pedro, ya muchos decían, el Señor ya se tardó. Mira ya cuántos años pasaron. ¿Cuántos años pasarían? ¿30? ¿40? Decían, ¿verdad? Ya pasaron 30 años y no regresa. Ya se tardó mucho tiempo. Bueno, pues ya pasaron 2000 años y sigue sin regresar, ¿verdad? Y alguien podría pensar lo mismo, ya se tardó. No, y lo dice el apóstol Pedro, él es paciente. Y ya está determinado un tiempo y va a regresar, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos también que aprender eso, ¿verdad? La paciencia y decir, cuando va a regresar, cuando ya está determinado por Dios, y nosotros tenemos que seguir preparándonos. Pero bueno, decíamos, aquí la gente, los hermanos pensaban que todo se iba a cumplir tal vez en ese primer siglo, ¿verdad? En ese primer siglo todo iba a cumplirse y que Jesús iba a regresar. Pero bueno, aquí ya nos menciona, ¿verdad? Todo lo que está anunciando esta profecía, este libro. Simplemente estos 1260 días en figuras de 3 tiempos y medio y 42 meses. Y aquí nos dice 1260 días, pero ¿realmente son 1260 días? ¿No? ¿Cuánto tiempo es? Son años, ¿verdad? Se aplica la regla profética de día por año. Entonces no son 1260 días como lo menciona el Apocalipsis, sino que son días proféticos día por año. Ya son 1260 años. Y pues tal vez no comprendían todo eso, ¿verdad?
Ellos que tal vez querían tomar los días literales, sin esa regla profética de día por año. ¿Algo que quieran agregar antes de continuar? ¿No? Bueno, sigue diciendo. Por lo tanto, cuando Juan dice las cosas que han de suceder presto, Apocalipsis 1:1, está marcando el inicio de todo un futuro. Y para dejar una mejor visión y orientación, casi siempre plantea las situaciones de sus objetivos, arrancando en sus figuras desde sus raíces o tiempos pasados. Por esto se le dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Entonces, al decir las cosas que han de suceder presto, no quiere decir que todo se iba a terminar en poco tiempo, sino que se iba a iniciar el cumplimiento. Pero ese cumplimiento, decíamos, pues ya lleva aproximadamente 2000 años. ¿Sí? Entonces, cuando dice han de suceder presto, está hablando del inicio del cumplimiento de todo lo que escribió. Por eso dice aquí que también se le dijo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que son, es decir, ya se estaba cumpliendo. Cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, había cosas que ya se estaban cumpliendo. Incluso algunas ya se habían cumplido. Recuerdan que también vamos a buscarlo en Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1. El verso, me parece que es, a ver, 1:10. Apocalipsis 1:10 dice, ¿ya lo tenemos? Dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Por qué dice que escuchó esa gran voz detrás de él? ¿Por qué no la escuchó de frente? ¿Por qué la escuchó detrás de él? Bueno, porque esto está indicando que esa revelación que estaba recibiendo venía desde el pasado. Como dice aquí también, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Por ejemplo, ya dijimos, el libro del Apocalipsis nos habla de la historia de la iglesia. Y tenemos de ejemplo el capítulo 7. ¿Sí recordamos lo que dice el capítulo 7? ¿O lo buscamos? A ver, vamos a buscarlo, ¿verdad? Apocalipsis 7, y alguien que nos ayude a leer el verso 1. Que no vamos a interpretar ahorita las profecías, ¿verdad? Ya en otra ocasión lo haremos, pero sí vamos a ver estos ejemplos. Apocalipsis 7, verso 1. Después de esto vi cuatro ángeles. Tantita, hermana, por favor, ¿le prestan un micrófono? Sí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amén. Amén. ¿Puede leer hasta el verso 4, por favor? Sí. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en los frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Amén. Aquí está hablando de los 144,000, el momento que fueron sellados. ¿Cuándo fueron sellados estos 144,000? Según la historia. Y nos está hablando, ¿verdad?, del inicio. ¿Cuándo fueron señalados? ¿O quiénes son, para empezar, quiénes son estos 144,000? ¿Alguien recuerda? Son los primeros convertidos al Evangelio. Los primeros convertidos, bueno, los primeros israelitas, ¿verdad? Para no confundirlos, porque hay quienes también los confunden y creen que son gentiles, ¿no? Los primeros israelitas, los que se convirtieron a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está mencionando cómo fueron señalados, y sí nos menciona las figuras del nacimiento del sol y los ángeles que estaban deteniendo los
vientos que simbolizan guerras. ¿Y todo eso cuándo se cumplió? ¿Antes o después de que el apóstol Juan haya escrito el libro del Apocalipsis? Antes, ¿verdad? Se comenzó a cumplir desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ya no había guerra, había paz en el Imperio Romano. Entonces, el Apocalipsis 7 se comienza a cumplir desde antes de que a Juan se le diera esta revelación. Por eso le dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Las que has visto, las que son y las que han de ser. Podemos decir, está hablando de los tres tiempos, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Porque Juan vio, fue testigo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de quienes se convirtieron, los israelitas que se convirtieron, que la mayoría lo rechazó, pero 144,000 sí aceptaron el Evangelio. Y dice, las que son, los que se estaba cumpliendo en ese momento y lo que ha de ser, lo que faltaba por cumplirse. Que en ese tiempo para él era el futuro. Ahora muchas cosas que para el apóstol Juan se tenían que cumplir en un futuro, para nosotros ya se cumplieron en el pasado, ¿verdad? En estos 2000 años que van aproximadamente. Entonces, decimos, ese es el objetivo del libro del Apocalipsis, mostrarnos el surgimiento de la iglesia, la historia de la iglesia, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Y algunas cosas, cuando el apóstol Juan las escribió, ya se habían cumplido, otras se estaban cumpliendo, y algunas más todavía faltaban por cumplirse. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno, continuamos. En relación a todas estas revelaciones, Juan mismo da testimonio que las tuvo en el Espíritu. Esto significa que no estaba fuera de sí y que no tuvo visiones. Antes dice que fue el Espíritu, en el Espíritu, Apocalipsis 1:1. Es decir, en un estado de éxtasis o inspiración profética, en la que todas las facultades del ser, libradas de toda clase de preocupaciones, distracciones, tentaciones, etc., se entregan en una relación intrínseca con Dios y sus designios. Bueno, aquí esto es también importante. Dice que fue en el Espíritu, porque hay quienes creen o pudieran pensar que tal pues fueron alucinaciones, ¿verdad? Porque ya mencionábamos y algunas de las figuras y decir, bueno, como que una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, con una bestia, una mujer que iba montada sobre esa bestia. Y dice, alguien le pudiera tomar como alucinaciones. Y aquí él está diciendo, no, él fue en el Espíritu, fue una revelación que tuvo en el Espíritu, y como dice aquí, todas sus facultades, dice, es decir, en un estado de éxtasis o inspiración profética, en las que todas las facultades del ser, libradas de toda clase de preocupaciones, distracciones, tentaciones, etc., se entregan en una relación intrínseca con Dios y sus designios. Es decir, al estar ahí 18 meses en la isla de Patmos, sí, decíamos, estaba preso, pero él entró en ese, como dice aquí, en ese éxtasis de una relación completa con Dios. No es que estuviera fuera de sí, no es que fueran alucinaciones, sino que estaba en una relación estrecha con Dios para recibir estas revelaciones. ¿Sí? Recordamos, tenemos de ejemplo al apóstol Pedro, que también dice que en una ocasión ya era hora de comer, él sintió hambre, pero subió a la azotea a orar, ¿verdad? Y estando orando, también dice que tuvo un momento de éxtasis. ¿Y qué pasó ahí? También tuvo una revelación. Se le mostró un gran lienzo con todo tipo de animales inmundos y se le da la orden, levántate y come, mata y come, ¿verdad? ¿Sí se oye? Sí. Se dice mata y come. También fue una revelación. No fue una alucinación que él haya tenido, sino fue una revelación de Dios, que Pedro, al estar en oración con él, estar en comunión con Dios, recibe esta revelación. Y podemos decir, lo mismo pasó aquí con el apóstol Juan. Al estar en esa relación estrecha con Dios, recibe esta revelación. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, sigue diciendo.
Las revelaciones son adquiridas por Juan en el día del Señor. Dice, según una tradición, Juan estuvo 18 meses en la isla de Patmos, mas lo que sí es seguro es que el apóstol pasó muchos sábados en aquel lugar, el cual es el día del sábado. Isaías dice, si retrajeres del sábado tu pie en mi día santo. Isaías 53:13. Este no es un día domingo como muchos investigadores pretenden interpretar, al grado que en la actualidad muchos nuevos testamentos ya han sido alterados en Apocalipsis 1:10. La frase griega que se encuentra en este verso es Kyriake emera, y jamás debe entenderse por domingo, que es un latinismo. La frase primer día de la semana en griego es eis mian sabaton, y esta no se encuentra en las versiones griegas. Y para designar al sábado es solo sabatón, que ciertamente tampoco es usada por el escritor. Sin embargo, señala el día con la propiedad identificada por el contexto de Isaías 58:13. Bueno, aquí también estas palabras han causado confusión, ¿verdad? En el día del Señor. Como menciona aquí, ya algunos Nuevos Testamentos, algunas Biblias, queriendo meter sus ideas, los intérpretes, los traductores queriendo meter sus ideas, en lugar de poner día del Señor, ponen domingo. No sé si ustedes han visto alguna traducción, alguna versión que diga domingo. ¿Alguien? ¿Cuál recuerdan? Pues, principalmente las traducciones católicas, ¿verdad? La Torre Samad y me parece que también la Strambinger dicen domingo, y seguramente algunas más. ¿Por qué? Porque ya están interpretando según su creencia, porque ellos dicen el día del Señor es el domingo, porque es el día que resucitó Jesús, que ya sabemos que Jesús no resucitó en domingo, sino en sábado, pero ellos dicen así, ¿verdad? Y por eso ya han cambiado, ya han alterado ese verso y han puesto el día domingo. Pero, ¿quiere hacer un comentario? Le prestan un micrófono a nuestra hermana Alejandra, por favor. De hecho, cuando los niños van a hacer su primera comunión, les enseñan lo que son los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, en lugar de decir que guardarás el día de reposo, dice adorarás las fiestas. Entonces es parte de lo que ellos mismos han ido cambiando. Sí, son los cambios que han hecho, ¿verdad? Como dice también, donde dicen en el libro de Daniel, y pensarán en mudar la ley y los tiempos, y cambiaron la ley. Y en lugar del que el cuarto mandamiento, que es guardarás el sábado, ellos lo pasan al tercero y le ponen santificarás las fiestas. Pero pues, ahí ellos están hablando del domingo y sus demás fiestas que tienen. Y decimos, aquí también, en este verso hicieron ese cambio, quitaron día del Señor y pusieron domingo. Y decimos, esto también ha causado una confusión, porque ¿cuál es el día del Señor? Decíamos sábado, pero también basados en el apóstol Pedro, él dijo que, hablando del día del Señor, habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo dice? Vamos, ¿alguien recuerda ese verso? Si no, ahorita lo buscamos. Porque el Señor vendrá, a ver, creo que es el que mencionábamos hace un momento. A ver si alguien lo encuentra rápido. Dice, porque el día del Señor vendrá, ¿cómo dice? A ver. Como ladrón de noche, dice, y los elementos ardientes serán consumidos. Segunda de Pedro 3:10. 3:10, muy bien. Segunda de Pedro 3:10. 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Entonces, aquí está mencionando el día del Señor. ¿Y cuál es ese día del Señor? Cuando venga a hacer el juicio, ¿verdad? Cuando venga a hacer juicio. Pero también Cristo en el libro de Marcos capítulo 2
Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, eso es lo que también puede causar confusión. Ya vimos que no es domingo, ¿verdad? Es el día del Señor. Pero ahora, ¿cómo se interpreta el día del Señor? ¿Como el día sábado o como el día cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Porque a los dos se les da o se les menciona de esa manera, como el día del Señor. Y decíamos, es lo que también puede causar confusión, cuando dice, y fui en el día del Señor. Bueno, al decir, y fui en el día, no dice, y fui al día. Si dijera, fui al día, entonces sí estaría hablando que fue al futuro, al día cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, fui en el día, es decir, ya estaba en ese día, y en ese día recibió la revelación. Por eso podemos interpretar que está hablando del día sábado. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, la profecía no habla únicamente del fin, del fin, ¿verdad? No habla de la segunda venida de Cristo solamente, sí la menciona, pero no es de lo único que habla, sino habla de toda la historia de la iglesia. Entonces no se está enfocando únicamente a la segunda venida de Cristo, sino que son muchas profecías las que hay, todas hablando de la iglesia. Entonces, por eso podemos interpretar que se refiere al día, porque dice, fui en el día, no dice fui al día, fui en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Sí? Entonces, por eso se interpreta que está hablando del sábado, aunque decíamos también se ha dado la interpretación de que está hablando del día final, del día del juicio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No sé usted que haya escuchado a este respecto, o si tiene algún comentario. ¿No? Bueno, entonces, sí, hermano, ¿le prestan un micrófono, por favor? Sí, justamente como comenta, creo que parte importante de la enseñanza de la Iglesia de Dios es justamente eso, poder reconocer lo que la palabra de Dios nos está enseñando y cuál es el mensaje que se está transmitiendo a través de su escritura. En este caso, el apóstol Juan nos está dando, como usted mencionaba, una revelación que incluye todo el tiempo de la existencia de la iglesia, incluso desde antes, porque menciona también parte del judaísmo, parte de Cristo antes de presentarse como encarnado, de generar su acción redentora. Y eso que se reveló fue en un día especial, en un día diferente, no fue justamente en un sábado, fue un día que se tomó como algo que el apóstol Juan reveló en su escritura. No es necesariamente que sea un sábado como el día semanal, porque sí es parte de la enseñanza, sí es parte de la evidencia que nosotros tenemos como pueblo de Dios, de nuestra señal. Pero, por ejemplo, también aquí el apóstol Pablo lo menciona en su carta de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. También menciona el día del Señor. Cuando la palabra de Dios nos habla de eso, no se refiere justamente al día sábado. Sí es algo que tenemos que hacer como esa distinción, porque incluso en las Biblias, como usted lo comenta, en la Biblia católica se menciona así. Cuando se tradujo esta versión de la Escritura, que se tradujo del griego al latín, lo pusieron así como Dominus Dei, con esa intención de Dominus Dei, del domingo, y que se celebrara el domingo. Por eso mucha gente prefiere a que fuera al día semanal, pero no es necesariamente que sea el día semanal, sino no es necesariamente que sea un día literal, sino es el día del Señor, el día en el que el Señor haga esa manifestación, que en este caso pues fue la revelación que se le presentó todo. De hecho, incluso también ahí mismo en
libro de Apocalipsis, más adelante en el capítulo 4, menciona nuevamente que fue llevado en el Espíritu. O sea, se vuelve a mencionar esa misma frase, porque no es, como comentábamos, no es algo que esté sucediendo literalmente, es algo que está señalando las cosas que iban a estar sucediendo de manera posterior. ¿Crees, hermano? Sí, gracias. Sí, bueno, y menciona nuestro hermano ya el Latimer Dominus Dei, día, y eso es lo que ha causado confusión. Se hace la traducción del griego al latín. El griego, como dice aquí, dice Kyrios emera, Kyrios Señor, emera día. Se hace la traducción al latín, Dominus Dei, y esa traducción es correcta. Dominus quiere decir Señor, Dei día. Ahí, ¿cuál fue la confusión? ¿Cuál fue la confusión? Porque la traducción, decíamos, en el latín es correcta, Dominus Dei. La confusión fue que cuando se hace la traducción del latín al español, en lugar de traducir Dominus como Señor y Dei como día, decíamos, hacen una interpretación y dicen, ¿cuál es el día del Señor? El domingo. Porque a ellos le llaman domingo precisamente ese día, porque se lo dedicaban al sol. Para ellos el sol era el principal de los dioses, por eso le dedican el primer día y le llaman el día del Señor, pero haciendo referencia al, vamos a decirlo así, al Señor Sol. De hecho, que era la cita que les leía de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de hecho la cita que les leía de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, utiliza esa misma frase, Kyrios gemera. El apóstol Pablo la utiliza para referirse al día de su venida, no al día semanal. Por eso es que se toma esa distinción entre un día semanal y un día del Señor. Sí, gracias. Y decíamos, entonces, eso fue la confusión de que es correcto, en latín es correcto decir Domines Dei. El problema, decimos, que cuando se hace la traducción al español, en lugar de traducir, se deja la palabra en latín, domingo, haciendo referencia al primer día de la semana, porque para ellos ese era el día del Señor, pero de el sol, que era el principal de sus dioses. Entonces ellos del latín al español tuvieron que haber traducido igual que del griego, Kyrios, Señor, emera día, Dominus, Señor, Dei día, y la traducción debe de ser esa, día del Señor. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, hermano, bueno, principalmente en la parte de que los protestantes sí utilizan este versículo para hablar precisamente del cambio del día. Nosotros como Iglesia de Dios no tomamos este versículo para referirnos al sábado o defender el sábado, porque hay otros textos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde el Génesis. Pero el protestante sí lo utiliza haciendo esta referencia, y con las traducciones modernas, ¿no? Que sí dice en un domingo o el domingo. Bueno, ya explicaban ustedes acerca de esto, ¿no? De las traducciones y de cuál es la referencia, pero aquí si recordamos también la profecía del Apocalipsis, no solamente habla del futuro, porque también esa es otra de las confusiones. Por eso dicen, el día del Señor es hasta allá, solamente hasta el día. Sí hace un señalamiento porque obviamente está haciendo una declaración, pero como decía nuestro hermano diácono, el día del Señor podríamos también interpretarlo de esta manera como ese día de la revelación, porque el apóstol Juan estaba interpretando, ¿no? O dando a conocer y hablando del pueblo de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Incluso ahí en el mismo texto dice que oí una voz detrás de mí que me decía. Y todos los versículos anteriores está hablando precisamente de la declaración, primeramente, de lo que es el Señor. Entonces, esto también hay que entenderlo en la parte del Apocalipsis, que habla del pueblo de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y sí va a hablar o va declarando cosas que son después, como ya se mencionó, el día del Señor, que es en su venida. Y también hay quienes lo interpretan de esa manera. Algunos dicen va a venir en sábado y otros dicen va a venir en domingo, porque dicen que es el día del Señor. A veces en la profecía hay quienes quieren catalogarle un solo significado a una palabra. Esta palabra significa esto, y entonces en todos lados donde hable de eso significa lo mismo. Exactamente, ya veíamos versos donde sí se usa de las dos maneras, tanto para hablar del sábado, del séptimo día, como para hablar del día que venga nuestro Señor Jesucristo, el día del juicio, que es lo que leíamos en segunda de Pedro. Y sí, bueno,
dice nuestro hermano, se han dado esas interpretaciones de decir, quienes dicen que va a venir en sábado, quienes dicen que va a venir domingo, hay quienes dicen que va a venir durante una de las fiestas, la fiesta de las cabañas, me parece. Y sí, me parece que hay quienes dicen que va a venir durante la fiesta de las cabañas. Y son interpretaciones que se han dado, pero que, bueno, debemos de tomar en cuenta que, y lo hemos dicho, que no todo lo que dice el Apocalipsis es literal. Ya vimos que son muchas figuras y debemos de interpretar las figuras como, ya lo leímos en Primera de Corintios, con la misma profecía, con las mismas escrituras. Pero bueno, seguimos la siguiente semana, ya están aquí los niños, y la siguiente semana continuamos con este tema, ¿verdad? Nos quedamos aquí en el griego de Kiria Emera y Esmía Sabatón, explicar bien todas estas palabras. Vamos a recibir a los niños para que también presenten su estudio. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros.